noches, hermanos, bienvenidos a su programa Haznos Instrumento de tu Paz. Para nosotros es una alegría, una satisfacción, una noche más, un programa más de Haznos Instrumentos de tu Paz. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos brinda un día más de este su programa en conjunto con Arcángel Corp. Pues hoy le damos la bienvenida a nuestro amigo invitado especial, a Sergio Echeverría. Muy bienvenido a tu programa Haznos Instrumento de tu Paz. Muchas gracias, Eli, gracias por hacerme parte de este proyecto tan maravilloso que tienen ustedes como este programa de un instrumento de tu paz. Pues aquí estoy para aclarar las dudas que puedan tener. Y en torno a mi oficio, soy maestro de capilla desde hace más de 20 años, en donde pues he tenido la oportunidad de tocar en casi la mayoría de los templos del centro histórico y algunos otros, así es que pues aquí me tienen a sus órdenes y muchas gracias por la invitación. Pues de igual manera, pues a nuestra amiga Janet Marroquín, que también es parte del elenco de nuestro programa Haz un Instrumento de tu Paz. Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Es un gusto para nosotros estar en otro viernes acá. Me disculpo por no haber podido venir, pero por razones de salud me presento el día de hoy. Pues bueno, qué alegre. Pues de igual manera, en breves minutos también se incorporará con nosotros nuestra amiga Janet Molina, que también es parte del grupo de Haznos Instrumento de tu Paz. Pues cuéntanos, Sergio, ¿cómo es que te iniciaste dentro de la música sacra, dentro de las capillas, como bien mencionabas? Gracias, Eli. Pues la verdad que es una historia muy larga, pero voy a tratar de resumirla en unas pocas palabras. Lo cierto es de que, como bien tienes conocimiento por nuestra amistad de muchos años, de que tu servidor alguna vez perteneció a la orden religiosa, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjate que en ese tiempo, en mis tiempos de fraile, había un armonio que teníamos en la parte alta del convento y estaba prácticamente que abandonado. Y pues a mí me llamó la atención y dije, bueno, pues esto por algo debe servir, y empecé a tocarlo y a tocarlo y a tocarlo. Te cuento que era de aquellos armonios que funcionan con aire, que tienen pedales y tienes que pedalear para que se llene el aire y luego ese a su vez produzca el sonido. En fin, pues desde ese entonces me surgió la inquietud vi que tenía la posibilidad, de que tenía el oído y el talento, perdonen ustedes,
para ejercer ese maravilloso oficio pues que al día de hoy desempeño, aunque nunca me imaginé que después de que yo abandonara la vida religiosa, pues yo iba a continuar en esto y pues mira, los caminos del Señor son inciertos, ¿verdad? Entonces, de esa forma empecé a ejecutar algunas piezas dentro del convento, a amenizar la liturgia de las horas dentro de la vida comunitaria con los frailes. Y pues fue lo que me gustó. Y ya ves, pues el Señor a través de los años me tiene pues ahora sirviéndole humildemente con la escasez de mi conocimiento, pero haciéndolo todo con mucho cariño al servicio de la iglesia, tal como tú pues lo has corroborado, ¿verdad? En la iglesia de San Francisco, que algún tiempo tuve el gusto también ahí de servir en la música. Sí, qué alegre, Sergio, ver cómo hace el Señor los caminos para tu vida, que te habías metido a la vida consagrada, de ahí pues el Señor te tomó de nuevo rumbo para ya ser como un músico de capilla, y es algo importante para ver, conocer quién era Sergio Echeverría antes de ser un maestro de capilla. Cuéntanos, ¿en cuál capilla o en cuál iglesia pudiste amenizar por primera vez tu primera melodía? ¿Cómo no? Interesante pregunta, Eli. Fíjate que cuando yo al final perdí el miedo, porque sí, se tiene un poco de miedo que a veces uno, el cantar y el tocar el órgano y el estar ahí y que la gente te mire, es un poco difícil, pero fíjate que cuando yo tuve la oportunidad de pertenecer a la orden, nosotros administrábamos la capellanía de la Escuela de Cristo en la antigua Guatemala. Y cabalmente en las misas dominicales existía la carencia de alguien quien cantara, de alguien quien amenizara las misas, y me dice el Padre Superior, pues bien Sergio, tú sabes, así es que te animas. Y con otro hermano al cual le tengo muy buen recuerdo, él reside en Tenerife, en España, y el hermano Iván. Recuerdo que él me apoyó y me dijo, Sergio, vamos, yo le ayudo a cantar, usted toque, y bueno, así que la primera vez que tuve la oportunidad de amenizar una misa, ya propiamente dicho, en una parroquia, en una iglesia, fue en la Escuela de Cristo, en la antigua Guatemala. Hola, pues qué bonito, qué interesante. Pues para seguir con nuestro tema, nos iremos a escuchar una primera pausa referente a lo que es los abuelitos de Jesús, su parte de la Santísima Virgen de San Joaquín y Santa Ana. Por medio de este audio pues conoceremos un poquito más de él, gracias al padre Fray Pablo Carvajal de la Rectoría de San Francisco, que noche a noche pues nos inspira con estos bellos audios para que nosotros vayamos conociendo y más evangelizándonos, utilizando al mismo tiempo. Pues vamos a escuchar este audio de los papás de la Santísima Virgen María que hoy celebramos, y pues es un honor y una gloria para honrar a estos bellos abuelitos, igual a los que tuvimos nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, pues igual a los que están ya en el cielo, pues igual les mandamos un fuerte saludo, un fuerte aplauso, y a ustedes hermanos y hermanas que tengan a sus abuelitos o a sus bisabuelos, pues denle un abrazo y un aplauso, porque son un ejemplo de vida, y a través de San Joaquín y Santa Ana pues sintámonos dichosos en este día tan hermoso, en honrar a los abuelitos. Buenas noches, hermanos y hermanas. Les saluda Fray Pablo Carvajal de la Rectoría San Francisco en Zona 1 de la ciudad capital. Contemplamos hoy, 26 de julio, la memoria de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen María. Ciertamente es una bonita memoria para celebrar, sobre todo para tener muy en cuenta a nuestros abuelos, los que todavía estén vivos y los que ya hayan partido a la casa del Padre. Ellos, Joaquín y Ana, padres de la Santísima Virgen María, son los patronos de los abuelos y abuelas. Por eso, como les decía anteriormente, es un buen día para recordar a nuestros antepasados, tanto los más lejanos como los tatarabuelos, bisabuelos y abuelos, porque sin duda alguna son ellos el cimiento de nuestra familia, las raíces de nuestro árbol genealógico. Son ellos, aún con sus virtudes y con sus defectos,
pues los que han formado la familia de la que ahora somos parte. Así que antes de iniciar un poco y conocer un poco más sobre San Joaquín y Santa Ana, es necesario que demos gracias a Dios por nuestros abuelos, por todo lo que ellos nos enseñaron, por todo lo que nos inculcaron, que son parte del legado que hoy por hoy mantenemos. Como les decía entonces, hermanos y hermanas, hoy en esta celebración de San Joaquín y Santa Ana, lo primero que hay que decir es que no aparecen en los textos o en los evangelios canónicos. En los evangelios no se hace ninguna referencia a estos dos personajes importantes para la fe, sino que sus nombres figuran en el evangelio apócrifo de Santiago, que se cree que es del siglo II. Precisamente el evangelio apócrifo de Santiago reconstruye la historia de San Joaquín y Santa Ana un poco desde la imagen o de la figura bíblica de la historia de Ana, que es la madre de Samuel. Este apócrifo de Santiago, hermanos y hermanas, ciertamente que no entró a formar parte de la Biblia. Son textos, los evangelios apócrifos, son textos que contienen sobre todo muchos acontecimientos, muchas imágenes tal vez mágicas, legendarias, y por eso no entran dentro de lo que es los libros canónicos que forman la Biblia, debido a que parte de su contenido pues no se resalta precisamente la tradición o la fe cristiana. Sin embargo, eso no quiere decir que del todo estos libros no nos sirvan o no funcionen o no nos ayuden a conocer un poco más nuestra fe, porque en el caso del Evangelio Apócrifo de Santiago, pues como ya les decía, gracias a él tenemos un poco conocimiento, algunos datos de San Joaquín y Santa Ana, que esos son los nombres que ese Evangelio pone a los padres de la Santísima Virgen María. Se cree entonces que Joaquín era un anciano sacerdote del templo de Jerusalén y bueno, su esposa se llamaba Ana. Estos, después de una aparición de un ángel, concibieron a la futura madre del Redentor, a la que más tarde van a ofrecer en el templo. Evidentemente, Joaquín y Ana cuentan con una historia similar a la de Abraham y Sara, que en su vejez no habían podido todavía concebir un hijo o una hija. Por lo tanto, la historia, como les decía, es un poco similar. Joaquín y Ana eran personas muy justas, estaban también de una santidad, de una cercanía a Dios, llevaban una vida muy piadosa ante Dios y ante los hombres, con una conducta intachable, que nada se podía decir de ellos, y una vida llena de piedad. Eran, según nos cuenta la tradición de la Iglesia, se mostraban siempre muy celosos en la oración, en el ayuno, en la abstinencia, devotos profundamente del Señor, y formaban de alguna manera un hogar que visitaba frecuentemente el templo, con una vida de caridad, con una vida también de mucho trabajo, y por lo tanto entonces es una vida que, aunque fatigada, también llevaban muy de la mano de Dios. Y como les decía entonces, en medio de toda esa situación, Joaquín y Ana ciertamente tienen una experiencia como la de Abraham y la de Sara. En medio de su vejez no habían podido concebir un hijo o una hija, y ellos ruegan al buen Dios que por favor les conceda tener un hijo, una hija. De esta manera es que estos dos grandes personajes, podríamos decir patriarcas, ¿verdad?, de la Santísima Virgen María, padres de la Santísima Virgen,
por su vida de devoción, de cercanía con Dios, por una vida intachable, por una vida de fraternidad con los demás, con sus vecinos, con los del pueblo. Dios les premia también con una hija, y esa hija va a ser nada más y nada menos que la madre de Jesucristo. Podríamos decir entonces, hermanos y hermanas, que evidentemente el gran don que el Señor les otorgó en su vejez se debe también a que hallaron méritos a los ojos de Dios. Esto nos recuerda un poco aquella lectura del libro del Génesis, cuando Dios visita a Abraham y Abraham le dice: Señor, si he hallado gracia a tus ojos, no pases junto a mí sin detenerte. Y esta fue precisamente la experiencia de Joaquín y Ana, ancianos de una vida profunda, de oración, de cercanía con Dios, que hallaron gracia a los ojos de Dios y que por tanto Dios se detuvo en sus vidas y les bendijo nada más y nada menos que con la vida, el nacimiento de quien sería la Santísima Virgen María. Pues a nosotros esto nos deja un compromiso, hermanos, de asumir nosotros como Joaquín y como Ana una vida de contemplación de los misterios de Dios, de no estar ya tan distraídos, tan desconcentrados en las cosas del mundo, sino más bien fijar nuestra mirada en el Dios que siempre provee. Que Joaquín y Ana intercedan por nosotros, intercedan por nuestros abuelitos y abuelitas, los que están vivos y los que ya descansan, y que el Señor les dé a todos la paz. Pues muy buenas noches, hermanos. Pues de nuevo en su programa Haznos Instrumento de tu Paz, pues le damos la bienvenida a nuestra amiga que ya nos faltaba. Pues ya nos ponen la bienvenida. Buenas noches, amigos. Es para mí un gusto estar con ustedes compartiendo nuevamente en este programa. Qué bueno, qué emocionante estar ya todos el elenco completito, dijéramos nosotros, con nuestro invitado especial, gracias al Señor, que nos da una noche, una oportunidad más de dialogar. Pues este tema es muy interesante porque estaremos hablando de lo que es la música sacra o armonía sacra dentro de lo que es la liturgia de la iglesia. Que bien mencionábamos con Sergio fuera de cámaras, que se ha ido perdiendo esto poco a poco, ¿verdad, Sergio? Así es, Eli. Fíjate que el problema es de que creo yo que probablemente por parte de muchos colegas músicos ha existido quizás un poco de formación. Yo creo que tal vez sea eso, básicamente. No lo veo tanto porque sean situaciones que se puedan catalogar como malintencionadas, sino que yo pienso que tal vez probablemente se deba a un poco de desconocimiento. Como sabemos, dentro de todo el año litúrgico en que estamos divididos dentro de los tiempos litúrgicos dentro de la iglesia, pues hay cuatro tiempos específicos. En ellos empieza con el tiempo de Adviento. Ese es el primer tiempo litúrgico en el que la iglesia da inicio cada año a un nuevo año litúrgico, valga la redundancia. Esto comienza previo al tiempo de la Navidad. Después existe un pequeño tiempo que es el que se le conoce básicamente como el tiempo de la Navidad, que son los 8 días, desde el 25 hasta el 31, y luego continuamos con un pequeñísimo tiempo ordinario que nos precede al tiempo de la Cuaresma. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque, y luego la Pascua y después otra vez un tiempo ordinario. Digo esto porque lamentablemente yo a veces he escuchado en que resulta que algunos ministerios de música como que desconocen quizás específicamente la catequesis que debieras de transmitir en el tiempo de Adviento, en el tiempo propio de la Navidad, en el tiempo ordinario, en el tiempo de Cuaresma, en el tiempo de la Pascua. Y resulta que a veces escuchamos cantos que son propios del tiempo pascual, probablemente en un tiempo de Adviento o probablemente en un tiempo de Cuaresma. Y entonces como que se pierde el sentido litúrgico de cada tiempo en que la liturgia se ha dividido. Pero como te digo, Eli, yo pienso que probablemente no dependa tal vez de tanto de mala intención, sino tal vez de ignorancia, ¿verdad? Pero ahí es donde entonces los que hacemos iglesia, ¿verdad? Los que hacemos iglesia, tal como la función de ustedes de enseñar, de educar
y de alguna manera de ir inculcando en todos esos bellísimos ministerios de música que yo he oído, me he topado en algunas iglesias con coros bellísimos, grupos musicales que amenizan las misas hermosamente, pero que de pronto quizás no tienen ese conocimiento propio de lo que se debiera cantar específicamente en un tiempo litúrgico. Bueno, qué bonito, qué interesante. No sé si alguna de las damas tiene alguna pregunta para Sergio, para seguir conociendo más de lo que es la liturgia. Y como bien lo mencionaba Sergio, ¿cómo se fracciona la liturgia? Ya vimos el tiempo ordinario, vemos el tiempo de la Pascua, el Adviento, pues estamos viendo que son 4 tiempos específicamente, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿ya? La verdad que todo esto es muy interesante, ¿verdad? Es muy bien, buena manera de ir conociendo lo que estos tiempos nos ofrecen, ¿verdad? Porque mucha gente lo desconoce y yo creo que como católicos que somos debemos tener este conocimiento e ir respetando, lograr lo que cada época nos ofrece o cada tiempo, como bien lo decía nuestro compañero Sergio. Exactamente, sí. Debemos de entender de que la música dentro de la liturgia de la iglesia es como el apoyo, es como lo que viene a secundar lo que te dicen las lecturas, lo que te dice el Evangelio, lo que el sacerdote te dijo en la homilía. La música como que viene a reforzar y a que el feligrés dentro del rito de la Santa Misa pues pueda de alguna manera volver a retomar la idea de lo que fue la primera lectura, la idea central que específicamente es el Evangelio dentro de la Santa Misa, y que el canto pues te hable precisamente eso. Por ejemplo, si estamos hablando del Evangelio, cuando el Señor escoge a sus apóstoles, ¿verdad? Y escoge específicamente a Pedro, y dice, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, o la otra cuando te haré pescador de hombres, y entonces vienes y en el tiempo de la comunión cantas el pescador de hombres. Entonces como que ya la gente lo oyó en el Evangelio, oyó el relato que se dijo en el Evangelio, probablemente el sacerdote predicó en torno a esa idea del pescador de hombres, y viene el canto en el tiempo de la comunión, y entonces como que refuerza lo que el sacerdote dijo. Entonces, lamentablemente yo he notado que a veces muchos músicos destacan, interesan mucho en destacar en sí lo que ellos mismos hacen o quienes ellos mismos son, y no destacar en cuanto a que la música es un servicio que se presta para la liturgia. Entonces recordemos que todo lo que significa liturgia es un servicio a la liturgia, es algo que se hace es un servicio a. Entonces, si todos los colegas músicos nos situáramos precisamente en eso, en que estamos prestando un servicio a la iglesia, y no llegáramos a cuando nos toca amenizar una misa X, Y o Z situación, entiéndase, boda, 15 años, etcétera, y llegáramos a querer enviar y prestar un servicio en cuanto a la función propia de lo que somos, ¿verdad? Y no destacar porque de pronto voy a cantar alguna alabanza que probablemente no tiene que ver nada con el evento, ¿verdad? Algunas veces me he topado con situaciones como esas, pero como te digo, probablemente sea porque responda específicamente a que no se tiene el conocimiento, ¿verdad? De la función litúrgica que no solo el sacerdote ejerce dentro de la Santa Misa, sino que nosotros mismos como músicos, como auxiliares en la liturgia de la Santa Eucaristía, nosotros somos aquellos que apoyamos y que de alguna manera secundamos lo que está sucediendo dentro de la liturgia. Qué interesante, me gusta mucho el tema, pero como tú dices también, ¿verdad? A veces hay músicos que solo vamos a interpretar esto, ¿verdad? A veces solo escuchan la partitura y cantan, pero no van enfocados a lo que está pasando en el momento, tanto desde el inicio, de la procesión de entrada, el Evangelio y a la consagración, ¿verdad? Que no lleva el mismo contexto. A veces solo cantan por cantar, ¿verdad? Perdón si ofendo a alguien, pero así es. Algo que también comentaba ahorita Sergio, que me llamó a mí la atención, es de que a veces estamos
con mucha necesidad de estar en la Santa Eucaristía, ¿verdad? Nos metemos muy a fondo a este acto tan especial y los cantos son complemento. Eso termina de complementar lo que estamos sintiendo realmente en ese momento. Eso nos termina de llenar del Espíritu Santo. A mí me ha pasado a veces que llego a la iglesia con alguna preocupación, alguna pena, alguna necesidad, y llego con la mejor disposición a recibir del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando escucho algún canto, eso me llena aún más y siento que Dios empieza a llenar esos vacíos, a darme soluciones a los problemas. En fin, yo siento que, como decía Sergio, todo esto es complemento, ¿verdad? Y realmente nos hace salir de una forma diferente en las Eucaristías. Así es. Realmente, bueno, y cuando hablamos de liturgia, no me refiero específicamente a la Santa Misa, que es la liturgia por excelencia, ¿verdad? Sino que entiéndase las horas santas, entiéndase los rosarios. Por ejemplo, ustedes en la parroquia en la que sirven, en San Francisco, pues tienen un historial bellísimo de hacer muy amenas lo que son las novenas, los rezos del Santo Via Crucis, y etcétera, todo lo que se entiende como una función litúrgica dentro de la iglesia o una paraliturgia, ¿verdad? Que podríamos mencionarlo y destacarlo con esta calificación. Y entonces la música viene precisamente a eso, ¿verdad? A complementar, probablemente a hacer aportar un poco de inspiración en lo que tu oración refiere, ¿verdad? Es decir, hablar de esto, podríamos pasarnos 10 programas continuos uno tras otro, ¿verdad? Y nunca terminaríamos. Pero ojalá, y dentro de todos aquellos que nos escuchan a través de este bendito canal, ¿verdad? Pudiéramos ir haciendo conciencia de lo que significa servir a Dios en la Eucaristía a través de la Santa Música. A veces, lamentablemente también, esto se ha convertido en un negocio, ¿verdad? Perdónenme ustedes por si ofendo a alguien, decía Janet hace un momentito, yo también pido disculpas. Esto se ha convertido en un negocio, ¿verdad? Que de pronto los hermanos que ejercemos este ministerio, pues lejos de servir ya se ha vuelto demasiado lucrativo, ¿verdad? Y resulta que a veces yo me he encontrado con gente que me dice, mire, ¿cuánto me pide de ofrenda por amenizar una misa? Porque resulta que hablé con X músico y me sale más caro que la misa. Entonces yo digo, es un servicio para el Señor, claro, ¿verdad? Pues de algo tenemos que vivir, eso así es, ¿verdad? Pero que pudiéramos cambiar ese pensamiento de que no se trata de algo precisamente lucrativo, algo en el que es un negocio, ¿verdad? Como entiéndase como la función del abogado, ¿verdad? Que se gradúa de abogado para hacer plata, ¿verdad? O la del médico, etcétera, y así entiendas de todas las funciones profesionales. Claro, esto es una función profesional también, pero aparte de ser una función profesional, yo siento que tiene aquello místico, ¿verdad? Es algo que es un servicio que se presta a la iglesia de Dios, es un servicio que prestamos a la santa iglesia de Dios, y de pronto a veces... Yo, por ejemplo, a veces cuando he tenido alguna Eucaristía, entiéndase, a las 6 de la tarde, y una de las 5 de la tarde ha sido un matrimonio, y resulta que no hubo música porque quizás la gente no pudo pagarlo. Entonces, eso resulta a veces un poco triste, ¿verdad? Y decir, bueno, probablemente nos hemos vuelto demasiado lucrativos con este maravilloso servicio que le prestamos a la iglesia, y se nos olvida que los talentos que el Señor nos los ha dado para ponerlos a su servicio, ¿verdad? Para servirle al Señor con amor, no necesariamente por lo que significa el factor dinero, sino porque el talento que Dios me ha dado a través de las manos y a través de mi voz pueda ser precisamente para eso, para servir al Señor. Sí, qué interesante, Sergio, para ver todos esos tipos de acotaciones, cómo se van viendo, cómo se trabaja la liturgia, y específicamente, ¿cómo podríamos decir o identificar la música para el tiempo de Cuaresma y para el tiempo de la Semana Mayor? ¿Cómo no, Eli? Pues como todos conocemos, el tiempo de la Cuaresma es un tiempo de preparación. Es un tiempo en el que la iglesia nos invita a la conversión. Entonces, dentro del repertorio musical específicamente guatemalteco, existen innumerables cantos bellísimos. Lamentablemente, pésame decirlo,
ya casi no se cantan en las iglesias esos cantos tan maravillosos que hay dentro del repertorio guatemalteco, ¿verdad? Y pues todos son cantos que nos invitan a la conversión, nos invitan al cambio, nos invitan a la penitencia. Entonces, dentro del maravilloso tiempo de la Cuaresma, existen cantos bellísimos, Elí. Básicamente, la liturgia, los cantos litúrgicos en lo que se refiere al tiempo de la Cuaresma tienen que ser específicamente penitenciales, cantos que nos inviten a la conversión, cantos que nos ayuden a hacer conciencia en que estamos en un tiempo de preparación, en un tiempo penitencial, en un tiempo en el que nos vamos a preparar a la Semana Mayor, a la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos los cantos dentro de ese tiempo debieran de ser aquellos que nos llamen a la conversión, aquellos que nos inviten a la penitencia. Como te digo, Elío, lamentablemente te digo, yo ya casi no los he escuchado. Se han ajustado cantos que probablemente no son, ¿verdad? Y aquellos cantos como les digo, del hermoso repertorio guatemalteco que tenemos, pues ya casi no se escuchan, lamentablemente. Para ir viendo, ¿nos podrías mencionar algunos cantos en breve para ver esos, como tú bien lo mencionabas, a la conversión, que nos estimule a nosotros el alma, el espíritu, el sentir ese momento tan crucial, tan trascendental que hemos tenido, que hemos ofendido al Señor? Entonces, para que, por decirlo algo en guatemalteco, nos remueva la conciencia y decir, Señor, te pido perdón porque me he portado mal, y este tiempo de Cuaresma que me sirva más un tiempo para reflexionar, para la conversión, pero una conversión de verdad. Claro, Eli, por ejemplo, dentro de nuestro repertorio, de nuestro hermoso y riquísimo repertorio guatemalteco, yo uno de los que me gusta muchísimo ejecutar es aquel de Perdona a tu pueblo, Señor. Ese canto que lo cantaban nuestros abuelitos, ¿verdad? Y que casi no se oye. Casi ya no lo escuchamos. No Sí, es triste, ¿verdad? Pero si te pones a leer la letra tan sentida de ese canto, ¿no? Perdona a tu pueblo, Señor. Y yo digo que tan solo en esas palabras encierra lo que es todo el tiempo de la Cuaresma. Si te he ofendido, Señor, perdóname por tus llagas, por tus espinas, por el dolor de tu madre, etcétera, y cómo el canto va desglosando cada situación de lo que significa la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ese es un canto bellísimo. O Dulce Jesús mío, por ejemplo, ¿verdad? Otro, O Dulce Jesús mío, precioso también. Pero como les digo, lamentablemente ya casi no se oyen. Yo casi a veces cuando yo lo ejecuto durante ese tiempo, me dice la gente, mire qué bonito que cantó eso, qué bonito que cantó eso, porque ya casi nadie lo ejecuta. Y así otra serie de cantos, Eli, que nos invitan precisamente a ese tiempo de conversión, a ese tiempo de penitencia, a ese tiempo de cambio. Sí, bueno, qué interesante ver cómo ha ido cambiando la música dentro de la liturgia de la iglesia. Como bien lo mencionaba, nosotros cuatro pues podemos dar fe y legalidad de esto, dijeran, de que cómo ha cambiado la iglesia, porque a veces hay misas y uno no puede seguir la secuencia porque los cantos no son como que acordes, como bien tú mencionabas a la Santa Misa, entonces como que se pierde uno del contexto o del tema de la centralización que es el Evangelio. Y uno se queda así como que, bueno, el Evangelio no concuerda con el canto, mucho menos concordó con lo que era el Salmo, y no digamos con la homilía que dijo el Padre, porque ellos estudian tanto esto que a veces, bien decía Fray Juan Castro Mejía, que en paz descanse, él decía, miren hermanos, a veces ustedes pierden la liturgia, si ustedes leen mal, el otro va a entender mal, y al mismo tiempo se perdió la secuencia de la misa, perdiste, literalmente echaste a perder la misa ese. Y sí, uno se dice, ay sí, me equivoqué, pero no puede decir en la lectura, perdón, es que echaste a perder la lectura, echaste a perder la misa, decía él, ¿va? Pues para seguir con nuestro tema, pues nos iremos a la siguiente pausa musical
y esperemos que les guste. Que recorrido bueno, aquí, no, esta, para la séptima vez. Hubiera podido seguir la séptima vez, cuando está troceando.
siguiendo con nuestro programa Haz un instrumento, tu paz, con nuestro invitado especial, Sergio Echeverría. Pues el tema es muy bonito, muy acorde al tema que se está viendo. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo podríamos nosotros involucrarnos más en la liturgia a través de la música? Pero hablemos un día muy importante, que es el que la gente, el cucurucho, el devoto cargador, la devota cargadora, debería experimentar más. Hablemos de nuestro amo, el jefe de jefes, de Jesús sacramentado. ¿Cuáles son los cantos propios de ese día de la liturgia del Corpus Christi? Un día maravilloso, Eli. Lo cierto es de que dentro de lo que es la liturgia de adoración, específicamente hablando cuando se trata de los cantos a Jesús sacramentado, todos aquellos cantos que se ejecutasen, que se cantasen en ese momento específico, tienen que ser exclusivamente de adoración. Tienen que ser exclusivamente cantos de veneración, cantos que exalten la grandeza de Jesús sacramentado, cantos que de alguna manera nos inviten a ver, a reconocer y a seguir a ese Jesús que estamos viendo en la hostia consagrada. También dentro del repertorio guatemalteco existen cantos bellísimos, ¿verdad? Cantemos al amor de los amores. A mí es un canto que no me canso de cantar. Siempre que tengo alguna liturgia que tiene que ver con Jesús sacramentado, con alguna exposición, con una hora santa, un jubileo circular, etcétera, yo siempre empiezo con ese canto. Y miren, probablemente habrá alguien que dice, bueno, no pasa de ahí, ¿verdad? Pero hombre, cuando se trata de alabar a Jesús sacramentado, ¿qué canto mejor pudiera haber que cantemos al amor de los amores? Ustedes conocen la letra, sé que la han oído, y a través de cada estrofa de ese hermoso canto, que por cierto fue un canto que es un canto guatemalteco. Yo leí algo de historia de ese canto. Fue un canto que se hizo, no recuerdo la fecha, no soy bueno para fechas, pero fue un canto que se hizo para un congreso eucarístico, y ese canto como que era el himno que abría ese congreso eucarístico. Imagínense qué canto tan ad hoc, ¿verdad? Para los momentos de veneración ante Jesús sacramentado. Otro canto bellísimo que también es el Tú reinarás. Ese es un canto también que todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Quién no ha oído Tú reinarás? Este es el grito, etcétera. Y son cantos que exaltan la real majestad de nuestro Señor Jesucristo. Tú decías hace un momentito, el jefe de jefes, hombre, Tú reinarás. Nos habla de la real majestad de Jesús, nos habla de la presencia viva de Jesús en Eucaristía. Alabemos al Santísimo, ¿verdad? Otro canto también de nuestro repertorio. Bendito, 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 benditos. Por Dios, son cantos bellísimos que yo pienso que no debieran de faltar en cada momento de adoración eucarística, aunque te digo que lamentablemente hay personas, ¿verdad? Hablando fuera de cámaras, perdón, que hay personas que a veces te tachan de cantar solo cantos antiguos y cantos viejos. Alguien se atrevió una vez a decir, mire Sergio, ¿usted por qué siempre canta eso cuando está Jesús en Eucaristía? ¿Qué otra cosa puedo cantar? Dígame, le digo. Y hay cantos bellísimos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces uno escucha cantos muy bonitos, que cabe decirlo, de los hermanos protestantes, ¿verdad? Y hay gente que incluso quiere que uno cante esos cantos dentro de alguna acción litúrgica dentro de la Iglesia Católica. Yo no digo que no sean cantos muy lindos. Yo he escuchado cantos de nuestros hermanos separados, cantos bellísimos, ¿verdad? Hablábamos de algunos nombres hace un momentito. Decías Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Marco Barrientos, que realmente tienen unos coros preciosos, ¿verdad? Pero nosotros como católicos también tenemos la fortuna de tener unos cantos preciosos que nos hacen sentir muchas cosas, que nos hacen sentir cerca de Dios, nos hacen sentir ese amor que Él nos da día a día, ¿verdad? Y por qué no inculcar a los pequeños de la casa para que ellos desde chiquititos aprendan esos coros que día a día pueden ser acompañantes fieles en su devoción hacia Jesús sacramentado.
Así es, sí, es que tienes razón, Janet. Son cantos bellísimos, yo los he escuchado, no debemos de quitarles ese detalle, que son cantos muy lindos, pero que no son propios para momentos tan especiales y tan solemnes que se viven dentro de las liturgias y dentro de las paraliturgias que experimentamos dentro de la iglesia. Sí, qué Así bonito, es, ¿verdad? qué interesante también. Un amado tengo yo tengo años de no escuchar ya ese canto, o se cierra el sagrario. Son cantos propios de Jesús sacramentado. Exacto, yo considero de que las abuelitas son las que saben todo este repertorio hermoso que hay en Guatemala, ¿verdad? Sobre estos cantos maravillosos. Tenía una tía que en paz descanse, ella coro o cántico que escuchaba en la iglesia, se ponía a llorar. Y yo, tía, ¿por qué llora? Qué lindo escuchar eso, me decía. Es algo que yo siento, que yo no puedo evitar las lágrimas, me decía. Y que trae tantos recuerdos de nuestras abuelitas, de nuestras madres. Exactamente, así es. Aquellos rezos en familia que se daban, ¿verdad? O las horas santas que se daban antes, que empezaban con estos alabados antiguos, ¿verdad? Para muchos son antiguos, pero se mantienen el día de hoy. Yo creo que cómo no vamos a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores con estos alabados que son propios de acá, ¿verdad? Que tienen lo propio de Guatemala, o el fervor y el amor de nuestro pueblo a través de los cantos, ¿verdad? Como dice el que canta ora 2 veces, ¿verdad? Sí. Entonces a mí me encanta mucho nuestro repertorio litúrgico a través de las partituras, que hay una variedad. Aquí no tenemos nada que desearle nada al viejo continente, porque nosotros tenemos todo lo mejor acá, ¿verdad? Sergio, ¿y cómo nos podrías aconsejar tú, o qué crees tú que se puede hacer para no ir perdiendo o desconocer los cánticos que nos ofrecen? Ok, Janet, mira, fíjate que en cuanto a eso, yo te digo con mucho pesar de mi corazón, Janet, fíjate que me voy a reservar el nombre de los lugares a donde he ido por razones obvias, pero lamentablemente se ha perdido mucho la devoción a estas paraliturgias de la iglesia. Con mucho pesar de mi corazón, me ha tocado amenizar misas del jubileo circular en algunas parroquias, que digo, me reservo el nombre por razones obvias, pero donde estamos en la misa posiblemente 8 personas. Imagínate una misa para exponer al Santísimo un día de jubileo circular. Es triste, de veras. A mí, yo casi lloro cuando me toca ver eso, y a veces en algunas horas santas, sobre todo el jubileo circular, ¿verdad?, encontrarse con una escasísima participación de nuestros hermanos. Yo digo, Dios mío, perdón, no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero cuando se trata de una procesión, vemos cuántas y cuántas filas de hermanos cargadores, ¿verdad? Filas interminables. No importa el día que sea, si sea jueves, sea viernes, sea sábado, sea domingo, siempre vas a encontrar un número ahí grande de personas. Y no digo que no signifique nada la imagen que van procesionando, ¿verdad? Pero cuando se trata de Jesús sacramentado, debiéramos de estar todos allí, porque estamos ante la presencia, ante la real majestad de Jesús, ante el propio y el verdadero Jesús, estamos delante de Él. Y qué triste que pues ya no tengamos en nuestro corazón esa fe, esa devoción, que a nosotros ahora pues nos toca inculcarle a los jóvenes, a los niños, poder recobrar ese amor a Jesús Eucaristía, poder recobrar ese amor a aquellos viacruces. Miren, yo recuerdo cuando fui acólito hace muchos años, tenía yo 8 años, hace muchos años, y yo como veía que la gente llegaba para participar de la misa de las 8 de la mañana cuando empezaba el jubileo circular, las bombas, los repiques de campana, el pino, el altar lleno de velas, las cortinas que adornaban el altar mayor, la música. Recuerdo que, y con este comentario quiero dedicarlo a un gran maestro al cual pues tuve la oportunidad de aprenderle muchísimo, el maestro Adrián Arriola. Y don Adrián, me recuerdo que cuando se trataba del jubileo circular que llegaba a la parroquia, era esa misa donde se exponía el Santísimo Sacramento. Era misa de órgano, violines, cello y flauta. Qué bellísimo, miren ustedes. Y 2 o 3 viejitas cantando. Pero aquellos cantos bellísimos, ¿verdad? Y aquí, digamos, de la gente que llegaba a participar de esa misa. Era una asistencia, pero de muchísima gente. Ahora, con mucha tristeza,
yo veo que eso ya no es así. Miren, el amor a Jesús nunca debiera desaparecer de nuestro corazón. El amor a Jesús sacramentado. Lo que nos dice Jan es volver a retomar eso, e inculcar, pero depende de nosotros, ¿verdad? No hay mejor prédica que la de Fray Ejemplo. No olvidemos eso. No hay mejor prédica que la de Fray Ejemplo. Entonces, con nuestro ejemplo, con llegar en nuestras parroquias, cuando está el jubileo circular, cuando es la hora santa, llegar, acuerpar, ser parte de ello y con nuestra presencia pues aportar y decirle al mundo: creo en Jesús sacramentado, amo a Jesús sacramentado y vengo a adorar a Jesús sacramentado. Muy amable, Sergio. Bueno, pues está interesante el tema, que aquí podríamos amanecer, ¿verdad? Platicando de todo un poco. Janet, ¿hay algunos saluditos? Claro que sí, amiga. Un saludo muy especial para nuestro querido amigo Luis Hernández, que ya se encuentra en sintonía. También para nuestro amigo y hermano José Santos. Un saludo muy especial a él y a su linda familia. También para Marisela Hernández, que está en sintonía. Un saludo muy especial para Claudia Méndez. Bendiciones, Claudita. Para Osmar Samuel Cruz, un fuerte abrazo. Para Mario Roberto Coronado, saludos, amigo. También un saludo muy especial para Enrique Hulsen, gracias por sus saludos. También un saludo especial para don Mario Roberto Coronado. Un saludo para Hugo Gil. Un saludo para el licenciado Víctor Mirón, que está, gracias por su apoyo, le agradecemos todo. Un saludo muy especial para mi cuñada Katy Jocol, que está en sintonía también. Y para todos ustedes, amigos y hermanos, un saludo también para la promoción del novicio de la Cofradía de la Santa Veracruz, la Asociación del Vía Crucis Perpetuo y Viviente del Templo de San Francisco. También les queremos hacer la cordial invitación a ustedes, hermanos y hermanas, que siempre están siguiendo nuestras actividades del Templo de San Francisco. El día de hoy dio inicio el trido preparatorio en honor a Santa María Magdalena a las 4 de la tarde. Los esperamos hoy 26, mañana 27 y finalizamos el domingo 28. A las 3 de la tarde da inicio el rezo del Santo Rosario y a las 4 de la tarde un concierto dedicado en honor a Santa María Magdalena y finalizamos con la Santa Eucaristía. Los esperamos, hermanos, paz y bien. Sí, de antemano, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes, hermanos. De igual manera, le mandamos un saludo a nuestro amigo Tobías, que se encuentra ahorita en Argentina. Pues un gusto saludarte, amigo Tobías. De igual manera, un saludo a los frailes menores conventuales de la Rectoría de San Francisco, a Fray Juan, a Fray Pablo y a Fray Enoch, que son nuestros guías espirituales. De igual manera, pues le mandamos un saludo a don Herbert, a doña Patti, a Luis López, a la familia López Pastor, también a Rolando Gaitán, que se encuentra ubicado en la zona 3. Y de igual manera, pues a cada uno de ustedes, hermanos, pues antes de despedirnos, pues con las palabras de despedida, Sergio, y esperamos tenerte nuevamente otro programa por aquí. Pues muchísimas gracias por hacerme parte de este hermoso proyecto que ustedes tienen. Muchísimas gracias por invitarme. De veras que me siento honrado estar aquí compartiendo cámaras con ustedes. Y pues para concluir, yo les diría a todos los hermanos que nos ven a través de este bendito canal que participemos activamente de la vida litúrgica de la Iglesia. Tratemos de ser parte de ello cuando vayamos a la misa. Yo a veces como músico me toca cantar solo, ¿verdad? Solo canta uno, la iglesia está llena de gente, pero nadie canta con uno. Y acuerpemos cuando oigamos esos cantos que conocemos. Por eso a los hermanos músicos que me ven a través de estas cámaras, poner cantos que la gente conozca, cantos litúrgicos, cantos ad hoc para el momento litúrgico que se está viviendo, y de esta manera pues ir haciendo, engrandeciendo la vida maravillosa de nuestra iglesia. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo quedo a sus órdenes, y pues si algo por mi ignorancia no pude aclararles, pues es parte de mi ser humano, ¿verdad? Pero traté de dar lo mejor que tengo, lo mejor que conozco, y pues ponerlo al servicio de la iglesia. Y muchísimas gracias. Muy amable, Sergio, por estar aquí. Y pues fue un gusto haber estado con ustedes esta noche. Un saludo con todo nuestro cariño a los abuelitos en su día. Que Dios los bendiga. Y gracias por ser unos ángeles para sus nietos. Y a todos un abrazo fraterno, una noche de bendiciones, y esperamos su sintonía la próxima semana. Un saludo para todos los abuelitos, en especial para mi papá, que ahora es abuelito. Un abrazo para mi papá, que está en la zona 18. Un saludo muy especial a don Samuel Marroquín. Gracias. De igual manera, le mandamos un saludo a Rosario Turcios,
a Sergio Gocol, que son mis señores padres, también ya son abuelos, a mis bisabuelos en el cielo y a mis abuelos también. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por haber estado en sintonía con nosotros por medio de Arcángel Corp en su programa Haz un instrumento tu paz. Este es un programa para ustedes y por ustedes. Y si Dios nos lo permite, nos volveremos a ver el próximo viernes a las 7 de la noche. Y esperamos en Dios verlos este próximo domingo en el concierto de marcha fúnebre dedicado a Santa María Magdalena. Paz y bien, una feliz noche. Paz y bien, hermanos. Feliz noche.